Gracias mil por continuar con nosotros aquí en Buenos Días América Latina. Recuerde que estamos en vivo y en directo desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. Y este día tengo el privilegio de conversar con una mujer la cual ha sido una digna representante del pueblo hondureño. Estando en Estados Unidos, se preocupa por su tierra, está siempre ahí al tanto de todo lo que está pasando. Marcela Caro es una abogada que ella como que lee diariamente los diarios hondureños, los noticieros hondureños, porque está muy informada de lo que está pasando en su tierra. Y en las elecciones pasadas, su voz, su palabra, fue una atalaya para defender la democracia. Marcela, bienvenida a Buenos Días América Latina. ¿Cómo estás? Buenos días, bendiciones. Yo siempre digo toda honra y gloria para nuestro Padre Jehová, y es en Amén. obediencia a Él que nos tenemos que manejar. Así es, Marcela. Siempre para él primero. Marcela, Sí. realmente te voy a contar que Dios, dice la gente, no es que tuvo una suerte, no. Yo creo en propósitos y Dios en esta ocasión hizo una diosidencia. Yo te miraba que salía en diferentes noticieros y todo eso y decía, me gusta cómo esta mujer defiende la patria y cómo representa a su país, porque algunos nos movemos de un país a otro y no hacemos tanto hincapié en lo que sucede en nuestro país. Pero yo hay algunos que ellos están lejos de la patria, pero cerca de la patria. Lejos en cuerpo y cerca en mente y corazón. Y por eso digo, porque en las elecciones pasadas te mirabas ahí que te las agarraba con quien fuera que anduviera mal. Bueno, es que esta era una guerra, no era una guerra contra carne ni sangre. La gente tiene que entender eso. Y tú dijiste algo muy puntual. Nosotros nos debemos, bueno, por lo menos los hijos de Dios, nosotros somos guerreros de Cristo y tenemos que ir en la obediencia y la fe tienen que ir de la mano. Y esta realmente que fue una guerra dura, espiritual que tuvimos contra el bien y el mal. O sea, esta era una guerra contra el bien y el mal. Y creo que sabemos que en esta guerra Dios siempre es el que gana, pero los hijos de Dios somos llamados a levantar la voz, siempre a estar al pie de la bandera, pero a los pies de Cristo. Entonces, esto fue realmente algo que nos llevó a todos, como tú dices, nosotros a veces cambiamos, nos mudamos de países, pero tenemos unos que tenemos el arraigo realmente en nuestra patria, ayudamos realmente a nuestros compatriotas dentro y fuera de acá de Estados Unidos, en mi caso, pero no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo y no ayudo a mi prójimo. Entonces, creo que esa es la línea que nosotros tenemos que manejar, y le doy gracias a Dios por tu programa y por todos estos mensajes, porque es muy importante. La gente tiene que, nuestro pueblo se humilló y Jehová ganó, porque ahí fue y aunque la gente lo quiera ver de otra manera, nosotros sabemos que aquí fue Dios el que movió todo. Algo. Mira, tal vez el que no entiende lo que voy a decir, pero tú sí me entiendes. Escucharte decir eso me hace sentir a mí la presencia de Dios. Te voy a contar Amén. por qué. Porque en mi tiempo de oración, en mi casa, con mi familia, nosotros decíamos, Señor, solo tú puedes darnos la oportunidad. Unas Fuerzas Armadas en contra, un Congreso en contra y un montón de gente en contra de nosotros. Eso era totalmente que yo decía, Señor, solo tu mano, solo tú nos Amén. puedes ayudar en momentos como este. Así lo decía yo. Y Amén. también oraba para que Dios se llevara a todos los diputados y diputadas que no estuvieran haciendo su trabajo, que también se lo llevara del Congreso. Porque no podemos tener un Congreso solamente ahí sin hacer nada. Mira, me gocé, en estos días entrevisté a Tomás Zambrano y yo me gocé porque digo yo, este Congreso tiene 40 días y ahí está muy beligerante, con muchos proyectos y Zambrano dijo, aquí el que no trabaja que tampoco cobre. Entonces, o sea, digo yo, si la empresa privada lo hace, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, Marcela, quiero preguntarte algo. Yo sé que cuando tú miraste, yo sé que tuviste tiempo
2 meses de incertidumbre desde el 30 de noviembre al 27 de enero. Tuviste así como esa incertidumbre, igual que todos los hondureños, porque no sabíamos si se quedaban o se iban. Pero ¿cómo te sentiste cuando tú miraste que dijeron que papi a la orden era el presidente hondureño? Bueno, primero fue una lucha grande, pero yo tenía la certeza en Dios. Dios nos dio una promesa y Él la cumplió. Y como tú dijiste, nosotros orábamos también. Pero cuando pasó lo que pasó, porque recordemos que el enemigo siempre nos quiere confundir. Pero cuando pasó eso, nosotros sabemos a qué Dios le servimos. Ahí yo supe, Señor, no nos va a dejar avergonzados jamás. Y gracias a Dios que recuperamos lo que acabas de decir, que el Congreso volvió a ordenarse. Siempre hay que estar apercibidos porque esa es la línea que nosotros tenemos que tener. Orar sin cesar, pero apercibidos y estar siempre encima de nuestras autoridades, porque recordemos algo, que ellos se deben al voto, pero primero a Dios. Yo siempre lo digo, Dios estuvo primero, después tocó al general de brigada Héctor Valerio Benjamín, Héctor Valerio, perdón, Héctor Benjamín Valerio Ardón, donde él también es un hijo de Dios. Entonces, aquí Dios unió todo esto. Fue un proceso que teníamos que pasar. Recordemos que a veces no entendemos, pero creo que tú y yo sí vamos a entender. Esos son procesos que a veces tenemos que pasar y lastimosamente nos tocó pasar un largo proceso de 4 años, pero al final, pues cuando el pueblo sumía, esto es lo que pasa. Y realmente que cuando pasó el 27, yo recuerdo que cuando hablábamos y siempre Washington pendiente, porque aquí fue un apoyo al 100% y eso se vio el apoyo y también los países democráticos y países que realmente están alineados a esa libertad, a esa democracia y sobre todo que sabemos que están alineados pues a la palabra de Dios, nos apoyaron bastante. Solo decían antes de la declaratoria nos decían, ¿cómo están las Fuerzas Armadas? Firmes, firmes. Y siempre decían eso después del 18 de diciembre, acordémonos, ¿verdad? Porque antes teníamos algo muy atípico, fueron las elecciones más atípicas. Yo creo que de todos los años de Honduras y no solo de Honduras, de Centroamérica, unas elecciones totalmente atípicas, mucha ilegalidad, muchas personas, hubo una persecución a los medios, a la oposición, a las iglesias, a nosotros desde esta trinchera, en el caso mío personal, pero nosotros estábamos firmes y sabíamos que no podíamos permitir que esto siguiera. Realmente, Marcela, como abogada, sé que has tenido que enfrentarte a muchos tepecianos. ¿Cómo estaba la población? Porque tú sabes que desde que llegó el gobierno anterior, el TPS no era prioridad. El TPS, que si se lo quitaban, que si no se iba, que si se venía. Y tú sabes bien que para un inmigrante que está allá indocumentado, que está ahí viendo en qué condiciones está, estar en esa situación es preocupante. Pero ¿a qué tú crees y por qué tú piensas que nos cancelaron a nosotros el TPS? Bueno, primero vamos a hablar con base legal y fundamentos. El TPS es otorgado primero por el Ejecutivo en función. En este caso, el único que puede renovar, activar, cancelar o dar un nuevo TPS es el presidente actual que se llama Donald Trump, ¿verdad? Y eso tienen que ser negociaciones directas con el Ejecutivo, en este caso el presidente Narria Fura. El TPS se canceló el 8 de septiembre en su totalidad, el 8 de septiembre del 2025, a raíz de una visita que tuvo la secretaria Noén, la secretaria anterior del Departamento de Seguridad en Honduras, con el gobierno anterior de la señora Xiomara Castro, donde ella presentó un informe de que Honduras estaba listo para recibir a las personas amparadas bajo el TPS, que estaban bien en lo que es la parte de seguridad, economía, trabajo. Entonces, al presentar este informe, la secretaria Noén, perdón, automáticamente el TPS es cancelado porque tenemos que saber que era una protección temporal que se fue renovando cada 18 meses, perdón, y por la lucha que se tuvo, que incluso los mismos tepecianos y organizaciones han hecho. El problema es que aquí no había una relación país, no había una relación, existía una diplomacia, pero no teníamos una relación país, porque tenemos que decirlo,
Y esto es hablar con fundamentos y con la verdad porque están en los datos y en los expedientes. El TPS de El Salvador no fue cancelado y tenemos el mismo TPS se tenía con El Salvador, Nicaragua, Nepal, Honduras. Entonces aquí es donde tenemos que decirlo. Me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ok, entonces el presidente Nayib Bukele vino y negoció su TPS para sus salvadoreños. Y negoció de una manera contundente, porque el presidente Donald Trump es pragmático. El presidente Donald Trump, recordemos que antes de ser político, él es un empresario. Entonces es de negociación y de relación, cosa que no lo teníamos con el gobierno anterior, lastimosamente. Nunca tuvimos un secretario de Estado visitando nuestro país, nunca tuvimos un acercamiento del Ejecutivo con la presidenta Xiomara Castro, con el Ejecutivo actual, el presidente Donald Trump. Entonces, esto era una relación, esto era político. Y la gente lo quiere ver de otra manera. No, es político. Nosotros tenemos, ahí están las evidencias en la Corte cuando se sometió la demanda que sometió la organización de tepecianos, que realmente que los abogados trataron de parar esa cancelación, pero lo hicieron de una manera totalmente equívoca. No estoy criticando la manera de los colegas, simplemente no era una razón de racismo, una razón de discriminación. Realmente que el gobierno tenía las pruebas contundentes cuando el circuito de los 3 jueces del circuito 9 de California dio el veredicto donde le da al Estado la razón por la cancelación del TPS con base al informe que dio el gobierno actual perdón, el gobierno anterior de Xiomara Castro, de que ellos estaban listos. Entonces, aquí hay que aclararlo y decirlo realmente. El TPS fue cancelado desde el 8 de septiembre de 2025. Las personas amparadas bajo el TPS desde el 8 de septiembre del 2025 no tienen permiso de trabajo, no tienen licencia vigente, no tienen un estatus dentro de Estados Unidos. Siempre se tiene que revisar cada caso individual. Si tienen hijos mayores de 21 años, ciudadanos, si están casados con ciudadanos americanos, pueden hacer su cambio de estatus. Aunque no tengan el hijo mayor de 21 años ciudadano o casados con ciudadanos, lo que pueden hacer es presentar su caso ante un juez de migración. Recordemos que son personas que han tenido más de 3 décadas en este país. Han estado legalmente otorgado esa protección temporal por el gobierno de los Estados Unidos, personas que han pagado taxes, personas que tienen empresas y les dan trabajo a ciudadanos, incluso americanos. Son personas que siempre lo voy a decir, los buenos siempre somos más. Y las personas, el migrante acá viene realmente a luchar y a construir esta nación. Sí es verdad, Estados Unidos es un país de migrantes, pero no va a perder su identidad. Y tenemos que seguir las leyes porque el único derecho, y va a sonar duro, pero es la ley que tiene la persona que no tiene un estatus, es a guardar silencio y contratar a un abogado de migración. Pero, sin embargo, Estados Unidos ha sido benevolente con otorgarles espacios de parole in place, de venir y presentar un proceso de asilo, de tener una visa U, una visa BAG, una visa T, o en este caso, las personas amparadas bajo el TPS que estuvieron casi 3 décadas amparados bajo esa protección. Marcela, bueno, para nadie es un secreto que el presidente Asfura tiene muy buena relación con el presidente Trump. Y ¿tú crees que por esta buena relación, así como Bukele luchó por el TPS de los salvadoreños, ¿tú crees que el presidente Asfura logre poder que se le pueda renovar el TPS a Honduras? Bueno, ellos tienen una buena relación. Recordemos quién apoyó a quién en una campaña, ¿verdad? El presidente Donald Trump 72 horas antes dio un comunicado apoyándolo. Es ahí donde tiene que aprovechar el presidente Narriafora. Aquí ya no se trata la relación ya está. Ahora necesitamos la acción. ¿Cuál es la acción? Sentarse y negociar con Donald Trump, con el presidente Donald Trump. Él es el único, son los ejecutivos. Aquí no cabe Cancillería con el Departamento de Estado, aquí no cabe Congreso con el Congreso de Honduras, ni Senado, ni ningún tipo de agencia. Es ejecutivo con ejecutivo. Ya tenemos la relación. Ahora el presidente Narriafura es el que tiene que hacer la acción. No es de mandar una comitiva, no es de mandar un... Y esto lo tengo que decir porque el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos me ampara para decir esto. Solo el presidente en función tiene la potestad de otorgar, cancelar, emitir o dar un nuevo TPS.
Entonces, eso hay que decirlo. Solo el presidente Narrefura, ¿verdad? Si él tiene la voluntad política de sentarse y presentar, realmente que lo esperábamos que lo hiciera cuando tuvo la reunión en Mar-a-Lago, ¿verdad? La primera reunión que tuvieron, aunque la gente decía que no era una reunión oficial, todas las reuniones, aunque sean informales, entre presidentes son oficiales, para mí, ¿verdad? Mar- O sea, Marcela, dígame. tú dijiste algo. TPS comenzó en el 98, después del huracán Mitch. 30 99. años pasan, pero muchos ni siquiera regularon sus papeles. Mira, como decimos los dominicanos, en 30 años mucha agua cae. Y hay gente que Eh, nunca se preocupó porque estaban paradas bajo ese TPS en hacerse ciudadanos. Aquí nosotros, yo molesto a una hondureña que vive en Estados Unidos y digo yo, mira, ahí cuidadito con irte a casar con un mojado igual que tú. Yo sí. molestándola a ella, ¿verdad? Digo yo, búscate a alguien que aunque sea la residencia te dé o papeles legales te dé, le digo yo a la amiga mía. Porque muchas veces nos vamos del país y nos casamos con otro igual que nosotros. Y tú sabes que anteriormente existía mucho, Marcela, hace 25, 30 años, donde la gente se casaba por puro negocio, por puro acuerdo. Yo no sé si todavía te pasa eso como abogada. ¿Ha visto este caso? Bueno, no, bueno, voy a aclarar, yo doy asesorías de migración, pero soy criminal attorney, o sea, soy en la parte penal, pero tengo la facultad para dar este tipo de asesoramiento. Sí existe, me imagino que ha existido, no he tenido yo el caso, pero es bien difícil juzgar. Yo al principio tenía ese pensar, pero cuando yo vine a este país y empecé a ver esos casos y esos testimonios de personas, es bien duro porque no solo las personas amparadas bajo el TPS han logrado estas 55.000 hondureños, vamos a hablar de esta parte de los hondureños que han logrado tener, a cambiar un estatus, tal vez tienen hijos que no tienen todavía 21 años, que no pueden hacer la petición, tal vez vinieron en parejas, casados ya desde Honduras. Y se ampararon bajo el TPS porque existen muchos así. Y tomar una decisión de esas es muy difícil. Y también existen personas que tienen años acá de otras nacionalidades que no han podido hacer su estatus. Es que la ley es la ley. Y por eso cada caso es individual. Aunque las personas estén acá y tengan un hijo ciudadano, pero han pasado por frontera y el hijo los hacen la petición, tienen que volver a salir y esperar un perdón. O sea, hay muchos procesos que tal vez la gente no entiende. Tal vez la gente igual cuando se casan con un ciudadano americano y han entrado por frontera, son casos totalmente individuales, por eso cada caso se tiene que tratar individual, se tiene que ver. Es bien difícil a veces entender cuando uno está en otro lado y uno dice, pero has tenido 30 años y no has hecho tus documentos, pero hay que entender cuando uno está acá y ver cada caso. No es fácil para las personas. Este país realmente es un país que les abre las puertas. Yo honro realmente este país, pero también es un país que no es para cualquiera. Tiene que adaptarse. Hay un sistema difícil, hay leyes, como tenemos las leyes celestiales, tenemos las leyes terrenales y tenemos que seguirlas. Y a veces lo sentimos duro, pero es así. Pero sin embargo, hay una ventaja acá que la gente no lo ve y a veces hay muchos detractores que dicen, sí, que Estados Unidos que son racistas o que el presidente Trump es racista, pero vamos a ver algo, la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, todo ciudadano, toda persona que venga acá y tenga su hijo es ciudadano independientemente que la persona no tenga un estatus. Ahora, mira República Dominicana. Yo tengo mi hermana que vive en República Dominicana. Mi hermana es hondureña, su esposo es hondureño. Ambos son residentes de República Dominicana. Sus hijos nacieron en República Dominicana, pero no son de República, no son de dominicanos. Tuvimos que hacerle la ciudadanía hondureña. Hay muchos países en Europa, igual en Italia. Entonces, hay muchos pros y muchos contra, ¿verdad? Como en todos lados. Pero este país ampara lo que es un menor que nazca en este país y lo protege inmediatamente. Siendo ciudadano, tiene todos los beneficios. Entonces, es bien difícil. Yo entiendo cuando la gente dice, han pasado 30 años, pero creo que hay que estar realmente en los zapatos y tener esa empatía de muchas personas que no han podido hacerlo.
Bien. Marcela, ¿tú piensas que el Servicio de Control de Migración continuará como hasta todo este año y medio que ha transcurrido después del segundo mandato del presidente Trump, deportando gente? ¿Y qué pasa? Que en algunos estados son más las deportaciones que en otros, porque si te has fijado, en estados como en Los Ángeles, se han tirado a la calle, no aceptamos, defendemos a nuestra gente, como que la cosa se ha puesto un poco más difícil, pero siempre siguen deportando a mucha gente. Bueno, siempre vamos a mantener, porque yo siempre hablo con datos, porque los datos son los que realmente nos van a proteger en lo que es una declaración que nosotros demos. Siempre estamos muy abajo de lo que son las deportaciones que hizo el presidente Obama. Lo que sí ha existido que personas se han autodeportado. Estas personas que entraron en este proceso en los 4 años del expresidente Biden, tuvimos una frontera abierta. Hubo cantidad de personas que ingresaron, incluso hubo un tráfico humano que vino desde Venezuela con todo ese tren de Aragua. Tengo que decir esta parte para que la gente entienda por qué las medidas, y no es que han cambiado las leyes, se están aplicando y están siendo más rigurosos en revisar los procesos. Cuando vino el tren de Aragua, que pasó por todo Sudamérica, pasó por Cuba, pasó por todo Centroamérica, donde fue cómplice el gobierno de Xiomara Castro, donde ahora están saliendo a la luz varios procesos que se hicieron, incluso que emitieron, eh, que emitieron lo que es salvoconducto, pasaportes a chinos, a Afganistán, a personas que, no era, que eran de otros países, iraníes incluso. Entonces, ahí era una confabulación con Venezuela, Cuba, el mismo Nicaragua y la misma Honduras, con el gobierno de Xiomara Castro. Entonces, cuando hay una frontera abierta y no hay un control, y toda esa gente que ingresó, se les emitió permiso de trabajo, Social Security, pudieron hacer, les daban ayudas, que yo no digo, no está mal ayudar a una persona, pero también cargaron totalmente el sistema y colapsaron, y vinieron gente a desestabilizar, incluso a asesinar, no solo ciudadanos, asesinar a cualquier tipo de persona, asaltar, a crear un caos. Entonces, todo eso vino a formar esto. Ahora, hay personas que han estado luchando de años, no de ahora. Y tenemos una que es la congresista María Elvira Salazar, que es una guerrera de Cristo, que en el 2021 sometió un proyecto de ley dignidad, donde le va a venir a dar dignidad a todas estas personas, incluso las que estaban amparadas bajo el TPS. El proyecto de ley dignidad no es una amnistía, no es un camino a la ciudadanía, pero es un estatus permanente para aquellas personas que no han cometido delito, que tienen su background limpio, que han pagado sus impuestos, que entraron antes del 31 de diciembre del 2020. Entonces hay un montón tienen que pagar un bono, pagar 1% de su salario durante 7 años, posteriormente es renovable, pero allá existe un proyecto donde puede venir a hacer este alivio, y está avanzando. Hemos trabajado, hemos cabildeado. Yo como líder comunitaria me he metido de lleno desde 2021 con este proyecto de ley dignidad. Lo volvió a someter el 15 de julio del año pasado, el 2025. Esto va a venir a dar alivio y va a venir a calmar todo ese movimiento migratorio, todas esas redadas, todas esa colaboración que tiene ICE con las agencias, que es la policía, la DEA, la CIA, el FBI. Creo que ahora lo que se está exigiendo es que se respete el debido proceso, porque hay personas que son agarradas, que las retienen, les ponen hold de migración y se pelean en corte y salen. Lo que pasa es que a veces acá los medios son tan amarillistas que no terminan el proceso. Solo dice, agarraron a 20, agarraron a 30, pero hay personas que salen. Pero es ahí donde nosotros queremos parar eso, en el sentido de que se respete el debido proceso. Si una persona está en un proceso de asilo, si una persona está en un proceso de petición, una persona está esperando una aprobación de alguna visa U, T o VAWA. Entonces, hay muchos factores. Esperamos realmente que baje. Está bajando. Creo que ahora con el cambio de la secretaria Kristi Noem, hay que decirlo realmente, está bajando, pero siempre la persona que no tiene un estatus, mi asesoramiento va a ser no maneje. Si tiene su licencia vencida o no tiene licencia, no maneje.
De ahí empiezan todos esos procesos de detención y de hold de migración que les hacen. Bueno, Marcela, el tiempo se nos ha ido, pero hay una pregunta más que te quiero hacer. ¿Miraste lo que dijo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, en la mañana? Lo miré como dijera mi hija. Papi, está como medio lechuga, o sea, como fresquito, como que él, como que en Cuba todo está de maravilla, tranquilo, relajado. Estamos conversando con los estadounidenses para ver qué podemos mejorar y qué no podemos. O sea, lo veo como así, como que no está pasando nada ya. Bueno, ¿Qué estamos piensas claros tú que que ellos son... Donald Trump va a aceptar esa liviandad? En lo absoluto. Creo que ellos son enemigos de Dios primero. Han tratado a un pueblo, lo han llevado a la miseria, a la muerte y al hambre. Ya el pueblo cubano ya no tiene más nada. Lo único que tiene es ya su vida, lo que les queda de vida. Y creo que esta vez sí Cuba va a ser libre. El presidente Donald Trump ha sido claro. Y no solo el presidente Donald Trump. Recordemos que tenemos un segundo al mando, que es una dupla, que es el secretario de Estado Marco Rubio, que es hijo de exiliados como la congresista María Elvira, el congresista Carlos Jiménez, que incluso él vivió en Cuba y salió exiliado también, y Mario Díaz Balart. Entonces, aquí está claro que sí se va a actuar y lo vamos a ver pronto, este mismo año. Yo no le puedo decir el próximo día o el próximo mes y nada, pero sí lo vamos a ver muy pronto. Bueno, señores, la verdad es que eso es lo que está esperando toda Latinoamérica, que nuestros hermanos cubanos pues sean libres, puedan vivir en libertad, disfrutar. En estos días miraba yo un video de un cubano que llegó a República Dominicana y cuando iba a los supermercados, que miraba toda esa bondad de tanta comida y de tanta cosa, estaba emocionado. Digo, imagínate, en un país todavía se pasa este tipo de situación. Marcela, un gusto grande haber conversado contigo en este día y sobre temas tan importantes como los que hemos platicado en este día. Muchas gracias, bendiciones a todos, estamos para servirle. Gracias. Gracias a ti, Marcela. Usted que está en casa no me cambie, que en breve regreso con más de Buenos Días, América Latina.